En las últimas horas estamos viendo noticias de una supuesta filtración de una siguiente versión de PlayStation Vita, PS Vita 2, PSP 3, como tú quieras llamarlo. Y en este vídeo te voy a explicar toda la información de las fuentes originales y vamos a echarle un vistazo a cuánta veracidad tiene esto y, si esto fuera real, pues qué supondría a medio y largo plazo. Y recuerda que estoy en directo a las 3 y 10 de la tarde, hora peninsular española, hasta las 5 de lunes a viernes. Así que el link en la descripción por si acaso quieres pasarte por la plataforma morada. Y encima, hoy en especial, vamos a estar probando, bueno, es que acabo de instalar Linux en Asus ROG Ally, ¿no? He instalado una especie de Tinos y hoy vamos a estar haciendo pruebecillas de a ver cómo funciona. Así que si quieres pasarte, pues ya sabes, link en la descripción. Seguramente habrás leído todo tipo de información acerca de que PS Vita 2 ya está anunciada, que esto ya es inminente. He leído un poquito de todo. Y en realidad, vamos a ver, las fuentes de las que sale todo esto son bastante certeras o son bastante interesantes, pero hay que entender todo en su debido contexto. Así que nos vamos a ir primero a la noticia y después te voy a ir explicando punto por punto todo lo que tienes que saber. El caso es que el famoso filtrador, en este caso, Moore's Law is Dead, ¿vale? Que es un filtrador de, sobre todo de contenidos relacionados con el mundo del hardware, mucho AMD, mucho Nvidia, ¿no? Es más, fue una de las personas que se adelantó un poco a las APUs de la propia Steam Deck OLED, ¿no? De Sephiroth y tal, de AMD. Así que bueno, podemos decir que hasta cierto punto esta persona tiene una trayectoria bastante interesante de filtraciones y que parece que tiene que tener bastantes buenos contactos. Pero lo primero de todo es que la información que ha traído se ha dividido en dos, y esto no creo que muy pocos medios lo han estado diciendo, y es que hay dos tipos de información. Una que sería la filtración de, bueno, su ente dentro de AMD, en este caso, que le habría dicho una información muy concreta sobre esta nueva consola portátil por parte de PlayStation 5, por parte de PlayStation, y después otra información que le habrían dicho algunos desarrolladores que hasta cierto punto se ve que han tenido cierta información. Por lo que tenemos dos tipos de, aunque la fuente originaria es Moore's, pero aparte tenemos como dos fuentes diferenciadas, ¿no? Entonces, teniendo eso claro, vamos a irnos a la información que ha estado transmitiendo este usuario. La primera de todas sería que, y esta es como la información más importante, sería que Sony ha encargado a AMD un chip personalizado para que pueda utilizarse como una consola con todas las de la ley de manera portátil. Eso sería la información tal cual, ¿vale? La información más importante de todo lo que se ha dicho alrededor de PlayStation Vita, ¿vale? O sea, de la PlayStation Vita 2, como se está llamando, PSP 3 o como tú quieras llamarlo, ¿no? Pero eso sería toda la información importante. ¿Qué ocurre? Que después este hombre ha estado hablando con otros desarrolladores que se ve que tienen cierta información. Él le habrá dado validez. Aquí no podemos nosotros juzgar cuáles sus fuentes, ¿no? Cuáles son interesantes o no, pero sí sabemos que suele juzgar bien o parece que tiene buenos contactos, y le habrían dicho una serie de información súper interesante que tendría ese supuesto chip personalizado que le estaría dando, le habría encargado Sony a AMD. Pero también recordad una cosa, eso se habría encargado hace relativamente poco, por lo que, aunque después vamos a hablar de fechas de estimadas, etcétera, etcétera, de este posible lanzamiento, te digo que no van a ser dentro de 3 meses, eso te lo podría asegurando. Entonces la pregunta es la siguiente: ¿cuáles serían las características técnicas de esa supuesta PS Vita 2 o PSP 3, ¿no? O a saber cómo lo llaman, ¿no? Lo primero que le han dicho estos desarrolladores a este filtrador, pues sería que esta máquina tendría alrededor de 18 núcleos gráficos, lo cual estaría a camino entre un concepto parecido al de una PlayStation 4 y también a PlayStation 5. ¿Por qué? Porque aunque parece, o a priori, según estos desarrolladores, no parecería una máquina más potente que una PlayStation 4, sí que es cierto que utilizaría arquitecturas mucho más modernas, mucho más eficientes, por lo que darían bastante más potencia a la máquina. ¿Eso tiene sentido? Pues en realidad sí, si vemos un poco el historial de Sony, y tenemos dos máquinas para poder juzgar, la mítica PS Vita y sobre todo la todopoderosa PSP, señalo para atrás porque la tengo por detrás,
etcétera. Pero bueno, ahí está la cosa. PSP, por ejemplo, fue una máquina a medio camino, directamente yo diría que entre PlayStation 1 y PlayStation 2. No llegaba a toda la potencia de PlayStation 2, los que lo jugamos sabíamos perfectamente que no se podía llegar a ese punto, ¿no? Pero era muy resultona, personalmente una de mis consolas favoritas de la historia del videojuego. Y PS Vita fue un concepto, sí, a camino entre PlayStation 3 y PlayStation 4, por lo que me digas que la próxima máquina de Sony es un concepto parecido, o sea, a camino entre PlayStation 4 y PlayStation 5, pues tendría toda la lógica del mundo si nos remitimos solamente a lo que ha estado haciendo anteriormente, aunque eso tiene matices. Con todo esto, ¿no? Moore especifica en esta información, que él la va comentando, ¿no? Pero aquí pone los principales highlights, los principales puntos, pues él comenta que los juegos que podría reproducir esta PS Vita 2 pues serían los juegos de PlayStation 4 y también aquellos juegos, según le han dicho, vuelvo a decir, algunos desarrolladores que él tiene confianza o que le ha parecido bastante fidedigna la información, pues también podrían ejecutar juegos de PlayStation 5 siempre y cuando ese juego para esa PS Vita 2 estuviera parcheado o estuviera preparado para ello, con algún tipo de trabajo por parte de Sony, pero sobre todo por algún tipo de trabajo por parte de las desarrolladoras. Algo así como el concepto que habría con una Xbox Series X y una Xbox Series S. Se hace una versión super tocha, ¿no? Que sería para la de Xbox Series X y en este caso para la versión de PlayStation 5, y después una versión recortada en, por ejemplo, en resoluciones, en capacidad gráfica, en ese tipo de cosas para Xbox Series S, que eso ocurre a día de hoy con las consolas de Microsoft, y que Sony lo aplicaría, pero no en otra consola más barata de sobremesa, sino que eso mismo intentaría llevarlo al terreno portátil, es decir, los juegos de PlayStation 5 serían compatibles, bueno, siempre y cuando el desarrollador quiera o se lo tenga que imponer la propia Sony, a ver, tendríamos que saber cómo iría eso, pues serían también compatibles con esa PS Vita 2. Pero claro, lo más raro de todo esto sería la información que tenemos aquí al final, ¿no? Y que le comenta que le han dicho que esta máquina no estaría diseñada en realidad para el ecosistema de PlayStation 5, sino que estaría diseñada para el ecosistema de la futura PlayStation 5 y en PlayStation 6, y aquí lo estamos viendo, ¿no? Alternativamente se me ha sugerido que esta Vita 2 de hecho sería parte de la familia de PlayStation 6 de manera portátil, o sea que se lanzaría unos pocos años después de la nueva generación de PlayStation 6, más o menos, ¿no? Pero portátil. Esto a mí me choca profundamente porque, claro, si tenemos una máquina que tendría la capacidad de ejecutar juegos para PlayStation, todos los juegos del catálogo de PlayStation 4, al menos digitales, después los juegos del catálogo de PlayStation 5 que tengan un parche, esto parece que Sony lo que querría hacer sería una máquina que viviera durante la época de PlayStation 6, eso sí, con una retrocompatibilidad extrema, pero que después, durante la época de PlayStation 6, a lo mejor tuviera juegos específicos para la propia PS Vita 2 y que después pudiera ejecutar a lo mejor juegos de PlayStation 6, pero que o A, tuvieran esas capacidades técnicas, o B, a través de Remote Play, y así quitarse de en medio el concepto de PlayStation Portal, ¿no? No lo sé, es la parte más rara de todo esto, porque parecía que Sony había entendido que dividir su posibilidades o su capacidad de producción en dos máquinas era complicado, ¿no? Y es más, PS Vita, la pobre, la abandonaron burdamente casi a los 2 días de salida. Entonces, como esto fuera así, me parece un movimiento bastante extraño. No sería lo mismo como, por ejemplo, hizo Nintendo, que por cierto, nunca abandonó ninguna de sus consolas, exceptuando la Virtual Boy a lo mejor, si nos tenemos que poner muy estrictos, pues lo que haría hasta cierto punto que hizo fue condensarlo todo en una misma máquina, pero no, Sony volvería a hacer esa división, lo cual eso parece bastante raro. Pero posiblemente el último punto que comenta, ¿vale?, este filtrador es el más interesante, y es que esto sería una máquina muy centrada en el mercado japonés. Vamos a ver, si el mercado de consolas de sobremesa, a lo mejor uno de los mercados más potentes de todo el mundo, es el mercado estadounidense, posiblemente el mercado portátil de este tipo de máquina más tradicional, como puede ser una consola, o como puede ser, bueno, lo que aquí normalmente tratamos, ¿no?, que son el tema de las handheld PC, como Steam Deck, Asus Rogue, etcétera, etcétera, pues su paraíso, su territorio más potente sería el mercado nipón. Y el mercado nipón
sinceramente, muchas veces la mayoría de los títulos que están consumiendo no son títulos que vayamos a decir que sean de grande, ¿cómo se llama? De grande rendimiento ni nada por el estilo. Es más, allí la que reina de manera soberana y con mano de hierro sigue siendo Nintendo Switch, por lo que creo que queda claro. Máquinas como Steam Deck, Asus ROG Ally, etcétera, han entrado muy fuertes dentro del mercado japonés porque están ofreciendo algo que no estaban ofreciendo, por ejemplo, Nintendo Switch, y después el resto de la competencia no existía. Entonces, a lo mejor esta máquina estaría mucho más centrada a lo mejor en centrarse en ese territorio, teniendo, por lo tanto, como se llama, dos líneas de desarrollo muy diferenciadas, y a lo mejor es su máquina intentar competir de manera más directa con Nintendo Switch 2 o lo que sea, y su máquina de sobremesa, PlayStation 5 / PlayStation 6 en su momento, luchar por otro territorio. Pero vuelvo a decir, sería raro que volvieran a dividir sus esfuerzos teniendo en cuenta todo lo que había pasado anteriormente. Con todo esto, ¿cuándo saldría? ¿No? Pues queda muy claro, ¿no? Si hemos hablado del ecosistema de PlayStation 6, pues parece que como mínimo de 2 a 4 años aquí no va a haber nada que cortar. Por lo que esta filtración, bueno, es muy a largo plazo, e incluso podría ser solamente un concepto, una prueba, una petición concreta de la propia Sony a AMD, que aunque se haya producido, a lo mejor no tiene por qué llegar a nada, ¿no? Porque llegan a alguna conclusión de que no se puede conseguir lo que ellos quieran en concreto y entonces paran todo este territorio. Mi opinión sobre todo esto es bastante clara. Creo que Sony con PlayStation Portal estuvo haciendo una prueba de concepto, vio si de verdad había interés dentro de ese territorio. PlayStation Portal, contra todo pronóstico, ha sido un relativo éxito dentro de los lanzamientos de Sony. Vamos a ver, no es que se hayan vendido, entiendo, decenas de millones de unidades, pero entiendo que dentro de las previsiones y dentro de, bueno, de las proyecciones que hacían de venta, han superado todas sus expectativas. Y creo que todos hemos superado todas las expectativas que se ha tenido dentro de ese dispositivo. Personalmente, un dispositivo que a mí ni fu ni fa. Y es más, si yo quisiera hacer eso, tengo una PlayStation, tengo una Steam Deck, tengo una Asus ROG Ally, tengo cualquier dispositivo que pueda hacer eso mismo, ¿no? No con los manos del DualSense, no de la forma que ha planteado PlayStation, pero el concepto sería muy parecido. Entonces, con todo esto, yo en lo personal lo que creo es que Sony quiere volver a el mercado de las portátiles, se lo está planteando fuertemente, y lo que quiere es tener como dos vías de desarrollo, como tener dos formas de extender su propio ecosistema, lo cual tendría sentido y sería la única empresa que lo estaría haciendo a día de hoy. Eso sí, puede volverle a ocurrir lo que ocurrió precisamente con esta PlayStation Mortal, ¿no? Entonces, ¿qué sería todo esto? Bueno, pues muy sencillo, tendría una línea de PlayStation 6, esto es según mi opinión, según mi propio criterio, ¿vale? Cuidado, tendría una línea de PlayStation 6, tendría una PlayStation portátil, la cual sería retrocompatible a niveles extremos, ¿no? De PlayStation 4 para atrás, que también podría estar reutilizando todo el catálogo digital que hay de todas las máquinas anteriores, también el catálogo de PlayStation 5 que esté parcheado, y aparte tendría producciones propias para la máquina, teniendo una división clara de todos los territorios, ¿vale? De las consolas portátiles, e intentando centrarse en el público más japonés y aparte, bueno, aprovechando ya el público a nivel mundial, pero centrándose en un tipo de juego diferente a nivel portátil. Una estrategia un poco más de mitad de los 2000, de principios, de finales de los 90, pero bueno, a lo mejor le puede ser interesante y pasaré a explicar el porqué. Y después esa máquina estaría luchando con todo el territorio de máquinas portátiles, tipo handheld PC, Steam Deck, Asus ROG Ally, ¿vale? O sea, ordenadores portátiles de mano, ¿vale? En cualquiera de sus circunstancias. Después estaría compitiendo con la sucesora de Nintendo Switch, y después estaría compitiendo con, bueno, con todo el juego en la nube, etcétera, etcétera. Bueno, ellos estarían ofreciendo ese dispositivo, el cual yo entiendo que estaría con los propios servicios de juego en la nube de la propia PlayStation, o incluso jugando con los juegos que tú tengas en tu PlayStation 6 de manera remota, como está haciendo PlayStation Portal, pero aparte teniendo sus propios títulos de manera independiente. Muchos títulos, entiendo, de PlayStation 6 que no tuvieran muchos recursos, ¿no? No fueran muy exigentes a nivel de rendimiento, pues se podrían ejecutar de manera nativa dentro de esa PlayStation Portátil 3 o PS Vita 2 o como tú quieras llamarla. Y el resto, pues, si quieres jugarlo, pues eso, nube o a través de forma remota con tu PlayStation 6. Y PlayStation 6 estaría compitiendo de manera mucho más tradicional con lo que viene a ser con Xbox, 720, W47, ¿no? O lo que sea, ¿vale? Y
el mundo del PC más de sobremesa, ¿no? Esas serían como sus dos líneas y habría dividido completamente lo que viene a ser su intento de quedarse en el mercado. Lo bueno de todo esto es que tendría un ecosistema, el ecosistema posiblemente mucho más grueso, mucho más fuerte que el resto de sus contrincantes, ¿vale? En fin, Microsoft de una u otra forma ha conseguido tener consolas portátiles sin quererlo ni beberlo, ¿no? Porque cualquier persona que tenga una Asus ROG Ally o una Lenovo Legion Go o cualquier máquina de ese tipo que tenga Windows, pues tienen ahí Xbox Game Pass, pueden cruzarse el tema de los sabe data, pueden cruzarse el tema de los juegos que tengan comprados, etcétera, etcétera. Por lo tanto, puede ser algo interesante para una persona, pero Sony eso no lo tendría cubierto y lo cubriría de esta forma un poquito más tradicional, y lo cual, si lo llegaran a fomentar y si lo llegaran de verdad a comprometerse con ello, vuelvo a decir, como no hicieron con PS Vita, es decir, como hicieron con PSP, que fue una magnífica consola con un soporte magnífico por parte de Sony y de third party, si eso lo consiguieran instaurar de esa forma, pues posiblemente estaríamos ante uno de los mejores ecosistemas que se pudieran ver en el futuro. Pero claro, para eso hace falta mucha dedicación y supongo que mucho dinero. Ahí yo ya me escapo. Así que, te digo, ¿qué opino? ¿Puede esto ser positivo? Puede ser muy positivo, puede ser o magnífico o un desastre extremo. Yo no creo que tenga esto ningún tipo de término intermedio. Muy positivo, como ocurrió en la época de PSP, o muy negativo, como ocurrió en la época de PS Vita. Espero que tú en comentarios me digas qué opinas de todo esto, si crees que va a llegar a buen puerto o no, directamente si al final no se va a avanzar nada. Y nos vemos en un nuevo vídeo. ¡Chao!